Bueno, sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo. Podemos cantarle a nuestro Dios, ¿verdad? Antes de iniciar pues, con el mensaje de hoy, vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias le damos, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, como cantamos hace rato, su fidelidad ha estado con nosotros. Nos ha provisto todo, nada nos ha faltado, Señor. Gracias porque cada día vemos su bondad, su paciencia, su grande amor hacia nosotros, Señor, y gracias le damos. Amado Señor, pedimos en este día que bendiga a su pueblo reunido en este lugar, Señor. Queremos oír su palabra, queremos ser enseñados por su palabra. Del mismo modo, Señor, pensamos en su iglesia, en todo lugar, en todas partes donde se le adora, con un corazón sincero. Se acercan cada uno de sus hijos, Señor, para adorarle, presentarle su alabanza al día de hoy, Señor. Padre amado, enséñenos a través de su palabra, con el poder de su Espíritu, Señor, y que podamos, Señor, en nuestro ser transformados por su palabra, lo pedimos. Gracias en este día, en Cristo Jesús. Amén. Estamos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y leímos hace un momento, si quieren irlo buscando nuevamente en sus Biblias, el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Y si recuerdan estos días, estos capítulos que hemos estado viendo de la palabra de Dios, vemos cómo ha respondido la gente al mensaje del Señor. Hemos visto que gran parte de ellos, los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, ¿verdad? Y el pueblo en general, ¿cómo era esa respuesta en muchos casos? Como vimos en el capítulo 11, de indiferencia. Cuando el Señor les hace esta parábola, ¿no? Les dice, son como esos muchachitos que están jugando en la plaza y se gritan unos a otros, ¿no? Les cantamos canciones alegres y no bailaron, les cantamos canciones tristes y no lloraron. En el sentido de que por más que veían todo lo que Dios estaba haciendo en ellos, su respuesta era de indiferencia. Más adelante vimos cómo ellos responden con un corazón duro ante sus milagros, ¿verdad? Y ahora vemos cada vez más, como nos va enseñando el evangelista, esta respuesta de los religiosos, los judíos, ¿verdad? Los fariseos, los escribas, cada vez una oposición más violenta al Señor. Vimos aquí en el 12, ¿verdad? Un poquito, 12, donde ellos lo acusan en el versículo 22 de hacer milagros por el poder del diablo, ¿verdad? Así que Él les dice en el versículo 28, ¿verdad? Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. No podían ellos negar absolutamente nada de lo que Jesús demostraba, ni los milagros, ni la autoridad de su palabra, ni sus obras de bondad hacia la gente. Sin embargo, su postura era totalmente cerrada, la gran mayoría de ellos. Y hoy vemos, hermanos, en estos versículos del 38 al 50, vamos a ver estas dos, lo que la palabra llama la generación mala, y por otro lado, lo que la palabra también llama la generación de los justos, o la generación justa. Entonces vemos estas dos respuestas al mensaje del Señor. Vean, hermanos, vivimos desde esos tiempos del Señor hasta nuestros días un mundo, ¿verdad?, en el que la inmensa mayoría
vive cada día en una abierta oposición a Dios. La palabra de Dios, Salmos capítulo 14, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa palabra, ¿verdad? De aquellos que dicen no hay Dios, ateos, es como vive la mayor parte del mundo, como dice la palabra. Ellos andan sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿verdad? Una postura de un corazón cerrado, incrédulo, pero malvado en el fondo, ¿verdad? Hace unos años estaban entrevistando a uno de estos de los ateos más famosos que existen, Richard Dawkins. Y él en esta entrevista le decía a este periodista, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasaría si llegando al final de tus días, o que si al final resulta que Dios sí existe? Tú como ateo, ¿qué le dirías a Dios? Y la respuesta de este señor este doctor, dice, yo respondería como el filósofo, ¿verdad? Bertrand Russell, le diría a Dios, Señor, ¿por qué te esforzaste tanto en ocultarte de mí? Y vemos, hermanos, ahí la raíz de un corazón que simplemente ha cerrado sus ojos a toda la evidencia, ¿verdad? De parte que Dios nos ha dado a nosotros, que Él ha hablado a nosotros. Y vemos simplemente esta reacción tal como fue en el tiempo de Jesús, de esta generación que el Señor llama generación mala y adúltera. Y vamos a ver más adelante el contraste con la generación de los justos. Entonces vemos esta respuesta ante ellos. Si vemos en el capítulo 12, versículo 33, cómo el Señor está hablando al corazón de ellos. Los expone porque Él es la luz, ¿verdad? Y está alumbrando a su corazón. Y les dice, o hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce al árbol. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Ese es el contexto en el que el Señor confronta el corazón de ellos. ¿Cómo pueden hablar cosas malas si su corazón es malo? Sean congruentes. Al escuchar esto del Señor, qué interesante que ellos cambian el tema. Versículo 36 al 42 leemos esto. Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Hagamos ahí una pausa. Vienen, como dice ahí, algunos de los fariseos y de los escribas. Los fariseos conocemos, ¿verdad?, los que más ordenaban a los demás el cumplimiento de la ley, y los escribas eran los que más conocían la ley, ¿verdad? No solo la transcribían, sino ellos la interpretaban, ¿verdad? Vienen a Jesús y vean cómo llegan, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Claramente, hermanos, si el Señor ya ha expuesto el corazón de ellos vienen con una actitud hipócrita, Maestro, ¿verdad? Para que todos vean que no son tan malos como el Señor acaba de decir. Queremos ver una señal de parte tuya. Hay un pasaje, el pasaje que está en Lucas. Si quieren ir allá en Lucas capítulo 11, versículos 15 al 16. Lucas 11, 15 y 16. Dice así. Vean.
Pero algunos de ellos dijeron, Él echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de Él una señal del cielo, ¿verdad? Vemos cómo el evangelista Lucas, si ahora regresamos aquí a Mateo capítulo 12, vemos cómo ellos, el contexto de esto era que ellos decían, Él echa fuera a los demonios porque por el poder del diablo, el príncipe de los demonios, y enseguida piden una señal del cielo. Vean una motivación malévola en ellos. Están diciendo que si el Señor de inmediato hace una obra, un milagro grande, valida lo que ellos están diciendo. Todos los milagros son por parte del diablo. Vean cómo Lucas nos da un poco más de información y nos dice, ellos pedían no solo una señal, sino una señal del cielo. Es muy interesante, porque ellos, vean, hemos estado viendo en esos capítulos, han visto grandes milagros, ¿verdad? Él ha sanado a leprosos, ha dado vista a los ciegos. Dice, ahí Mateo nos dijo que sanó a mucha gente. Y sin embargo, ¿verdad? Estas personas vienen delante de Él y están demandando una señal adicional, una señal del cielo. Casi como que se sacudan las estrellas, ¿verdad? Que el sol. Quería un portento, una señal prodigiosa, que se sacudiera el cielo, algo que fuera tan espectacular y que ellos pudieran ver y decir, ya, entonces ya no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Y la pregunta que nos hacemos, ¿que no el Señor ya había hecho suficientes señales? Y Él no lo hacía para el capricho de las personas, ¿verdad? Él lo hacía por la necesidad de las personas. Ellos querían validar algo que ya creían en su corazón, que Él era un mensajero de Satanás, y por tanto lo estaban poniendo a prueba. Y vemos lo que el Señor hace, expone el corazón de ellos, versículo 39, pero Él le respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. El Señor está declarando de ellos lo que la misma palabra ya ha declarado de ellos. Si vamos a los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay muchos textos que nos hablan de esto, del corazón de este pueblo rebelde. Quiero leerles Isaías capítulo 1, versículos 4 al 5, dice así: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Vean cómo Isaías denuncia el corazón de este pueblo, gente pecadora, cargada de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Ese dejaron a Jehová, eso es lo que tanto el Señor está exponiendo, dos cosas de este pueblo, su maldad y su adulterio. La maldad, ¿verdad? De un corazón que no ama la justicia, no ama a Dios, ama el mal, se ama a sí mismo. Y cuando la palabra dice generación adúltera, es lo que también dice Isaías aquí, dejaron a Jehová. Provocaron a ira al Santo Israel, se volvieron atrás. Cuando la palabra, ¿verdad?, usa este término aquí, adúlteros, está señalando esta infidelidad espiritual. El pueblo, ¿verdad?, que debía conocer a su Dios, lo había cambiado por los ídolos. Si gustan, vamos a Jeremías capítulo 2, al profeta Jeremías capítulo 2. Hay mucho que señala la palabra, ¿verdad?
de esta actitud. Jeremías capítulo 2, versículos 11, 13. Todo el capítulo 2 y el capítulo 3 de Jeremías hablan de esto, del abandono de Israel hacia su Dios. Vemos en el versículo 11 al 13, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Espántense, oh cielos, por esto, y tiemblen, queden en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. Este abandono de Dios, ¿verdad?, constituye lo que el Señor llama generación adúltera. Si vemos más adelantito, aquí en capítulo 2, versículos 25 al 28, sigue señalando este mismo sentido. Jeremías 2, 25, 26, 27. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Pero tú dijiste, es en vano. No, porque amo a los extraños y tras ellos andaré. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se ha avergonzado la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas son los que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra tú me engendraste, porque ellos me han dado las espaldas y no el rostro. Pero en el tiempo de su calamidad dirán, levántate y sálvanos. Es tan claro la palabra de Dios, ¿verdad?, de esta actitud. Vean cómo, y les leo el Salmo 78, versículo 8. Dice así, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Para ellos entonces, no era nada extraño lo que estaban escuchando de parte de Jesús, cuando los mismos profetas de Dios continuamente estaban hablándole a este pueblo malo y que ha abandonado a su Dios. Así que el Señor dice de ellos, no se les va a dar ninguna señal, sino la señal de Jonás el profeta. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Vean que dice, esta generación está pidiendo una señal. Pero ¿qué dice el Señor? No se les va a dar señal, sino la señal de Jonás, el profeta. Y conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Ellos estaban pidiendo un milagro portentoso, ¿verdad?, de los cielos, que los convenciera, que los sacudiera totalmente. Dice el Señor, les voy a dar la señal, pero la señal está en las Escrituras, y es Jonás. Conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate, ve y proclama contra Nínive, la gran ciudad, porque su pecado ha llegado delante de mí. El Señor da un mensaje de juicio contra esta grande nación, malvada, tan terrible, ¿verdad? Y recuerden la historia, vamos a recompactar mucho la historia de Jonás, ¿verdad? Pero no quiere ir, el Señor lo lleva de todos modos, ¿verdad? Y en el capítulo 3 vemos a Jonás. El Señor vuelve a hablar a Jonás cuando ya el pez, este gran pez lo avienta, ¿verdad?, ahí a las costas. Y Jonás está en Nínive. Y el Señor le dice nuevamente que vaya y anuncie su mensaje. Vemos a Jonás, hermanos, el profeta de Dios que no quiso ir, pero Dios lo envía. Vemos a Jonás
que en el libro de Jonás no dice que él haya hecho ningún milagro. Solamente está caminando durante 40 días, declarando el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Qué impactante señal ciertamente era Jonás. Porque los ninivitas, ¿verdad?, tenían temor del mar y todas las cosas que podía haber en ellos, así que trataban de apaciguar al dios del mar, ¿verdad?, que para ellos tenía forma de pez. Y de manera asombrosa aparece este profeta, ¿verdad? Imaginémonoslo, vestido lleno de algas todavía, ¿verdad? Hasta dicho como amarillo, ¿no? De tiempo que estuvo ahí en el vientre del pez. Han dicho unos comentaristas, imaginémoslo, hasta un aspecto todo pálido, blanco. Ellos se sorprenden. Pero más allá, ¿verdad?, que el profeta está ahí caminando, dándoles un mensaje en particular. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 41? Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Por un lado vemos que Jonás no hizo ninguna señal, sino que Jonás era la señal de Dios. Arrepiéntanse o habrá juicio dentro de 40 días. Y lo impactante, ¿verdad?, que dice el Señor: Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del monstruo marino, 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jonás estaba con su vida, con su testimonio, estaba señalando a esta realidad, ¿verdad? Como Jonás fue sepultado en la profundidad del mar, ¿verdad?, que él dijo: no veré jamás el templo del Señor. Y Dios lo levanta de esas profundidades, ¿verdad? Así el Señor estuvo sepultado en las profundidades de la tierra. Esa era la señal. Pero para su corazón malvado esa señal estaba velada. No lo vieron. Jonás señala a la realidad de la resurrección del Hijo del Hombre al tercer día, ¿verdad? ¡Qué impactante! Y por esto dice el Señor, ¿verdad?, lo que leímos en el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta nación, esta generación en el juicio, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está en este lugar. Lo primero que vemos es esta generación malvada que está pidiendo, demandando una señal. El Señor los lleva a la palabra de Dios y les dice: Jonás fue una señal para ellos, es una señal para ustedes. Y ahora los acusa, ¿verdad? Bueno, señala la realidad de lo que va a pasar. Los de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. ¡Qué impactante! Nínive, ¿verdad?, esa enorme ciudad, se arrepintió en verdad. De verdad, dice que se humillaron, ¿verdad? Se vistieron, ¿verdad?, de ropas ásperas, demostrando un corazón cambiado. Y el Señor detuvo el juicio. ¿Y qué dice el Señor? Ellos los van a condenar a ustedes, porque ellos sí hicieron caso al mensaje de Dios dado por Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Vean cómo el Señor dice que a mayor luz tenemos, es mayor el juicio que Dios trae hacia la humanidad. Miren, Agustín de Hipona escribe esto: Jesucristo se hizo hombre quien hizo al hombre. De esa manera toma el pecho quien gobierna los astros. Siente hambre el pan de vida. Tiene sed la fuente de agua viva. Duerme la luz.
El camino se fatiga en la marcha. Falsos testigos acusan a la verdad. Un juez mortal juzga al juez de vivos y muertos. Gente injusta condena a la justicia. La disciplina es castigada con azotes, el racimo coronado de espinas, el fundamento colgado de un madero, la fortaleza parece debilitada y la salud fue herida y la vida muerta. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor les está diciendo, ustedes son culpables, porque alguien mayor que Jonás está en medio de ustedes y ustedes no lo reconocen. Y usa, ¿verdad?, otro caso contra ellos, ¿verdad? Que en el versículo 42, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Esta historia, ¿verdad?, está en 1 Reyes capítulo 10. Ahí nos narra cómo esta reina, ¿verdad?, de los sabeos, de la región de Arabia, ¿verdad?, estaban como 2000 kilómetros al sureste del pueblo de Israel. Vemos cómo esta reina, que era pagana, que era gentil, viene desde lejos a escuchar la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Y vemos en 1 Reyes 10:9 que bendice a Dios. La reina, cuando ve la sabiduría de Salomón y su riqueza, dice: bendito sea Jehová tu Dios, que te dio esta sabiduría para que gobiernes. Vean, alaba a Dios esta reina gentil. Hizo un largo viaje para conocer a Salomón. Y el Señor declara: miren, algo más grande que Salomón está aquí. Si Salomón, ¿verdad?, era un hijo de David y él era el que heredaba el trono, el Señor estaba apuntando a él. Él es un hijo de David. Él es el hijo de David, mayor todavía que el rey Salomón. Vemos el testimonio de Jonás que sacude a Nínive con el poder de Dios. Vemos la sabiduría de Dios en Salomón, que asombra a la reina de Sabá. Vemos el poder y la sabiduría de Dios siendo declarada al mundo. Y el Señor dice: algo mayor que Jonás y que Salomón está aquí. Vean con qué claridad les está dando la señal, pero ellos no lo quieren ver. Él les está diciendo quién Él es. Y antes dijo: algo mayor que el templo está aquí. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y ahora le está diciendo algo mayor que Jonás, algo mayor que Salomón. Pero ellos no quisieron recibir esta señal de parte de Dios. Qué impactante. Ahora, lo siguiente que vemos no solo es esta generación malvada demandando una señal, sino una generación malvada que busca un cambio superficial. Leemos versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Ahora el Señor Jesús señala una realidad del mundo espiritual para seguir hablando de la situación de esta generación maligna y perversa, que está buscando un cambio superficial. Vemos, hermanos, ellos estaban orgullosos de su religión y estaban orgullosos de sus exigencias del exterior, ¿verdad? Tienes que hacer esto, tienes que vestirte así, esto no es trabajo, esto sí es trabajo. Gana el favor, ¿verdad?, con tus acciones, que todos vean, ¿verdad?, cómo te vistes, cómo ayunas, cómo das ofrenda. Pero hermanos,
esta limpieza exterior ciertamente no llena el vacío interior, ¿verdad? Y en el hombre, en el ser humano, todo intento de querer limpiarse, ¿verdad? O de tratar de ellos mismos por sus esfuerzos ser justificados delante de Dios es un esfuerzo inútil. Pero no solo es inútil, es en extremo peligroso. Ellos creían que su interior estaba bien delante de Dios por lo que su exterior aparentaba. Y el Señor está señalando una realidad aquí. Ellos no habían llenado su vacío con la fe verdadera que Dios demandaba. Y les alerta de este peligro espiritual. Y vemos estos principios, ¿no? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso, no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada, ¿verdad? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Él vino para cambiar el corazón, para en verdad limpiarlo, llenarlo de Dios, de su espíritu. Pero ellos dijeron, no, vamos a hacerlo a nuestra manera, ¿verdad? Solamente moralmente vamos a tratar de ser mejores, vamos a tratar. ¿Qué dice el Señor? La realidad espiritual del mal. El mal, hermanos, el maligno. Dice el Señor, el espíritu inmundo sale del hombre. Es cuando es expulsado del hombre, ¿verdad? Porque el mal, el maligno no es algo que voluntariamente, ya lo hemos visto. Decían, me voy a ir de esta persona endemoniada. No, lo mantienen esclavizado, ¿verdad? Hasta que el Señor, ¿verdad? Expulsa este espíritu inmundo. Vemos la naturaleza del mal, que no es eliminado, ¿verdad? El maligno no es eliminado, solamente expulsado. No hay, dice un comentarista, de una historia en la cual el espíritu inmundo voluntariamente se haya salido, sino que el Señor, ¿verdad?, lo expulsó. Sí, estaban siendo expulsados. ¿Y qué más? Estos espíritus inmundos andan buscando, ¿verdad?, una habitación para esclavizarlo para el pecado, ocupando el cuerpo de una persona, y hemos visto muchos ejemplos, incluso el de los cerdos, ¿verdad?, animales. Pero vemos este mal, el maligno que está al acecho, buscando esclavizar. Y el Señor está diciendo, ustedes solamente buscan un cambio, ¿verdad?, superficial, algo y tratan de mejorar, pero cuando rechazan al Hijo, ellos, ¿verdad?, como el resto de la humanidad, no son inmunes al poder del maligno. Son tan propensos a la esclavitud demoníaca, ¿verdad?, así como la esclavitud del pecado. ¿Qué dice el Señor? Terminan mucho peor. Qué tremendo, ¿verdad? Hay grados morales, ¿verdad? Todavía, como dice, entre los demonios, dice que trae otros demonios peores que él. Ven qué terrible, qué pernicioso, qué malévolo, ¿verdad? Es la maldad del enemigo. El Señor habla del peligro de una vida ociosa o vacía del Espíritu de Dios. Que si al no recibir a Él, el Hijo de Dios, su vida podría ser llena de no solo el pecado, ¿verdad?, sino de la influencia demoníaca, y ellos iban a terminar peor. Y así fue, ¿verdad? Rechazaron al Señor, se opusieron a Él, y vino juicio sobre ellos en el año 70, ¿verdad? Qué impactante. Finalmente vemos aquí, en este tercer episodio, la generación justa. Y la generación justa obedece a Dios. Dice así, versículos 46 al 50. Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él.
Y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces vemos, hay una diferencia radical, hermanos, entre esta generación mala, malvada, que busca una señal, que busca solamente un cambio superficial, pero no un cambio real del corazón. Y por otro lado, la generación justa, que obedece a Dios. Jesús estaba hablando a la multitud. ¿Qué dice la palabra? Vinieron su madre y sus hermanos. Si vamos al Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 5, nos habla, ¿verdad?, de la realidad de ellos. Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 5. Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ese es por un lado. Lo otro lo vemos en Marcos capítulo 3, versículo 21. Si me acompañan a Marcos capítulo 3, versículo 21. Vean cómo dice, es el mismo contexto de Mateo, ¿verdad? Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. ¿De quién hablaban? De Jesús. Cuando él estaba enseñando, haciendo esos milagros, esa fue la motivación de ellos para ir a buscarlo. Está fuera de sí, que estaba loco. Vemos que tratan de detenerlo, ¿verdad? Tratan de llevárselo, tratan de parar su misión, porque la realidad es que ni siquiera ellos creían en él, sus hermanos, ¿verdad? Sus medios hermanos. Y ahora vemos cómo el Señor está hablando de esta realidad de la familia de Dios, la generación justa, o los parientes que Él reconoce, ¿verdad? Es lo que dice el versículo 48. Pero Jesús respondió al que le informó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, miren, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Estos son los parientes que el Señor reconoce. Una familia espiritual, ¿verdad? Un lazo en la unión del Espíritu de Dios, ¿verdad? Las personas que Jesús ama como sus parientes son cada creyente, ¿verdad? Cada miembro de su iglesia verdadera. Y Él dice que son, ¿verdad? Su familia. Por lo tanto, habla de esa estima, de ese gran amor, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí no hay nada que ya no hemos visto antes. Quiero decir, en esta última parte, cuando Él habla de la voluntad de su Padre que está en los cielos, porque ya lo vimos, ¿verdad? No todo aquel que me dice, Señor, Señor, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El sentido es el mismo. No el lazo sanguíneo, ¿verdad? No es las cosas externas, es obediencia interna. Salmos 24, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y enumera, ¿verdad? El de manos limpias, de corazón puro. Pero vean qué dice el versículo 6. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios. Ellos
son la familia de Dios. Ellos sí tienen parte con el Señor. Ellos son bienvenidos a la comunión con Dios. Ellos estarán en su lugar santo, en su santo monte, la generación de los que lo buscan, ¿verdad? Entonces vamos concluyendo con esto, hermanos. El Señor está hablando a nuestra vida, ¿verdad? Porque solamente vemos estos dos grupos, ¿verdad? La generación mala que no conoce a Dios, que lo rechaza, la generación que ha sido justificada, que oye la voluntad del Padre y que la obedece, ¿verdad? Si recuerdan Juan capítulo 13, cuando está en el aposento alto y está lavando los pies a sus discípulos, ¿qué les dice? Serán bienaventurados si hacen estas cosas que yo les digo, hablando del servicio, ¿verdad? Bienaventurados los que van por caminos perfectos, que andan conforme a la voluntad del Señor. Salmo 119, ¿verdad? En Lucas 11:28 vemos la historia de una mujer que le grita: cuán bienaventurado es el pecho que te dio de mamar, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué dice? Antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿verdad? No está hablando de esa familia física, ¿verdad? De linaje sanguíneo, sino que dice: los que son del Señor oyen su palabra y la obedecen. Entonces, cerramos con esto, pensando lo que nos podemos reflexionar de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra situación espiritual? Cuando el Señor viene y nos confronta, ¿verdad?, respecto a cómo está nuestra relación con el Señor, ¿cómo respondemos? Por un lado, los escribas y fariseos reaccionan con hostilidad, con orgullo, ¿verdad?, acusándolo de tantas cosas. En cambio, los suyos, ¿verdad?, están ahí a sus pies en humildad, recibiendo la enseñanza de boca de Dios, ¿verdad? Entonces podemos pensar en esto, hermanos. Y si vamos a otro final pasaje de la palabra que está en 1 Corintios 18:31. 1 Corintios capítulo 1, versículos 18. Pero vean cómo dice este contraste entre dos grupos. El mensaje de la cruz es les leo la Nueva Traducción Viviente. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, los que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén. Tomemos un momento para orar. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre amoroso, gracias. Porque siempre, Señor, está hablando a nuestras vidas, recordándonos, Señor, que podemos, cuando nos habla, podemos recibir su palabra en nosotros, como lo que es palabra de Dios. Y que siempre hay algo en nosotros que necesita ser cambiado, corregido, confrontado,
Ayúdenos, amado Señor, porque es verdad que le necesitamos cada día. Necesitamos su ayuda y la asistencia de su Santo Espíritu. Su palabra dice, separados de mí nada pueden hacer. Y es cierto, Señor. En nuestra incapacidad pedimos su ayuda, su asistencia. Pedimos, amado Dios, que bendiga a cada uno de nosotros, su pueblo, Señor. Y también a los hermanos que pues no pudieron estar por trabajo, pero también escucharán su palabra, Señor. Pedimos la bendición para cada uno de nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén.